Capítulo 1. El secreto del humo invisible. Cuando crucé por primera vez el umbral de aquella iglesia, el aire estaba tan quieto que se podía oír el murmullo de las velas. Nadie hablaba. Nadie se movía, y sin embargo yo olí ceniza. No era el incienso que acostumbraba a embriagar la nave, sino el olor crudo y áspero de algo que había ardido en secreto. Me acerqué al confesionario. Su madera era oscura, casi negra, pero no por el tiempo, sino por un velo invisible que parecía impregnarla. Y entonces lo vi, un hilo de humo escapaba de la rendija, tan delgado como un suspiro. Lo curioso, lo imposible, era que no había fuego. La madera no se consumía. Las paredes no chisporroteaban. Solo humo, y un calor sofocante que se metía bajo la piel. Me arrodillé, temblando. El velo se corrió con un crujido lento, como si el confesionario estuviera respirando. Del otro lado, la voz del sacerdote sonó grave. «Hija, confiesa tus pecados». Intenté hablar, pero la garganta se me cerró. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sentí que aquel humo entraba en mis pulmones. Cada recuerdo que había intentado enterrar volvía, palabras que nunca dije, deseos que me avergonzaban, culpas que creía olvidadas. El humo no solo olía a ceniza, olía a mí. La voz insistió, «Confiesa, o el humo lo hará por ti». De pronto, escuché un susurro distinto, más bajo, más áspero. No era la voz del padre, era otra. Una sombra que se movía detrás de su voz, repitiendo cada palabra con un eco deformado. «Confiesa, confiesa». Mis labios se abrieron solos. Pronuncié un secreto que jamás había confiado a nadie. Al terminar, el humo se espesó tanto que no podía ver la luz de las velas. Sentí que alguien al otro lado del confesionario respiraba con un alivio extraño, como si hubiera estado esperando justo esa confesión. Cuando salí, las manos me temblaban. Me giré para mirar una vez más, y lo vi, el confesionario goteaba algo oscuro. No agua, no sangre, sino ceniza líquida, como si las palabras que acababa de pronunciar hubieran sido quemadas en silencio. Aquella noche entendí que ese confesionario no era un mueble santo. Era un horno invisible, alimentado no por fuego, sino por culpas humanas. Y cada palabra que entraba en él ardía, dejando tras de sí un humo que jamás se disipaba. Yo había sido la primera en hablar, pero no sería la última. Capítulo 2. Pecados que no confesé. Creí que aquel día podría guardar silencio. Había prometido no volver a entrar al confesionario. Pero algo me arrastró hasta allí. Tal vez fue la campana que sonó sola al caer la tarde. O el humo invisible que se filtraba bajo las puertas del templo. El caso es que mis rodillas temblaron cuando me arrodillé otra vez frente a la madera ennegrecida. Dentro, la penumbra era aún más densa que la primera vez. Podía sentir cómo la madera respiraba, como si cada astilla llevara dentro el latido de pecados que jamás se habían perdonado. El velo se movió con un suspiro seco y la voz del sacerdote habló. «Hija, vuelve a confesar lo que ocultaste». Me helé. ¿Cómo sabía que había algo más? Tragué saliva y respondí apenas en un susurro. «No tengo nada más que decir». El silencio fue inmediato. Pero no duró. De pronto, el confesionario contestó en un idioma que no conocía. No era latín, ni español, ni ninguna lengua humana. Era un murmullo grave, arrastrado, que se colaba entre mis huesos. Las palabras no se entendían, se sentían. Y cada una me quemaba por dentro como si me arrancara la piel. Entonces comprendí, no era la voz del padre. Él no estaba allí. El sonido que surgía tras el velo no era de este mundo. «Confiesa lo que ni tú misma recuerdas», dijo la voz en castellano ahora, pero cargada de un acento imposible. Y lo vi, como un relámpago en mi memoria, un instante de mi infancia. Una mentira dicha con crueldad. Una promesa rota que había condenado a alguien más. Algo que mi mente había sepultado. El humo empezó a salir con fuerza, invadiendo mis pulmones hasta que sentí que me ahogaba. «Si no lo dices tú, lo diré yo», amenazó el eco. Mi garganta ardió. Palabras que no quería pronunciar brotaron solas. Confesé entre sollozos un pecado que jamás habría recordado por mi cuenta. Cuando terminé, el humo se disipó de golpe, como si el confesionario hubiera devorado lo que era mío. Salí tambaleándome, con las mejillas húmedas. Miré hacia atrás, el confesionario estaba cerrado, inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía la verdad. No era un simple mueble, era un guardián. Uno que no solo recogía los pecados que elegías contar, sino también los que tu propia memoria intentaba enterrar. Y esa noche entendí algo terrible: si seguía entrando allí, tarde o temprano me arrancaría hasta lo que aún no había hecho.
Capítulo 3. La voz duplicada. Entré en la iglesia convencida de que no volvería a sentarme frente a aquel confesionario. Pero el humo, siempre el humo, se adelantaba a mis pasos. Esa tarde, el aire estaba tan cargado que la gente tosía en mitad del rosario. Nadie se atrevía a hablar de ello. Pero todos lo sentían, el olor a ceniza ya no era un secreto. Me acerqué, arrastrada por un miedo que parecía tener voluntad propia. El velo se movió sin que nadie lo tocara y escuché al sacerdote al otro lado. Su voz sonó pausada, cansada, como la de un hombre que lleva sobre los hombros pecados que no le pertenecen. «Dime, hija», susurró, «¿qué traes esta vez?». Respiré hondo y abrí la boca. Pero no llegué a hablar. Lo que ocurrió me heló la sangre, cuando él pronunció esas palabras. Un eco más grave las repitió con un sentido distinto. «Dime, hija», replicó la sombra, «lo que escondes para mí». Era la misma voz, pero deformada, como si hablara desde un pozo sin fondo. Cada frase del sacerdote se duplicaba, una para consolar, otra para condenar. «Dios te absuelve», decía la voz del padre. «Dios te reclama», contestaba la otra. Yo no sabía cuál escuchar. Cada palabra buena se quebraba con un veneno oscuro. Sentí que el confesionario me partía en dos, la inocente que suplicaba perdón y la culpable que merecía castigo. Me llevé las manos a los oídos. Pero las voces estaban dentro, no fuera. El sacerdote parecía no notar nada. Su respiración era tranquila, como si no escuchara a su doble espectral. «Confía en la misericordia», dijo. «Entrégate al fuego», repitió el eco. Entonces el humo se espesó. No era un humo cualquiera, formó rostros. Rostros de fieles que yo conocía. Hombres y mujeres que ya habían confesado allí. Y cada rostro hablaba con dos bocas, una suplicaba al cielo. La otra gritaba desde las brasas. Me levanté de golpe, incapaz de soportarlo. El velo se cerró solo y las voces cesaron al instante. El silencio fue aún más aterrador. Al salir al atrio, me encontré con varias mujeres arrodilladas. Todas tenían la misma mirada perdida. Una de ellas murmuró: «¿Lo oíste también? ¿Verdad?». Dos voces, una que bendice, otra que maldice. Y comprendí que ya no era la única. El confesionario había dejado de ocultarse. Ahora duplicaba la voz del sacerdote frente a cualquiera que osara acercarse. La pregunta que me carcomía era esta: ¿cuál de las dos voces era la verdadera? Capítulo 4. El olor a carne quemada. Esa tarde, la iglesia estaba llena. La gente acudía como si buscara algo que no podía nombrar. El rumor del confesionario había corrido por el pueblo, hablaban de humo, de voces duplicadas, de sombras que respiraban por la madera. Y aún así, nadie dejaba de ir. ¿El miedo? Lo comprendí entonces. También puede ser un imán. Yo me acerqué de nuevo, con las manos temblorosas. Desde lejos parecía un confesionario común. Viejo, gastado, con vetas que recordaban a cicatrices. Pero bastaba dar un paso más para sentirlo distinto, la madera exhalaba un calor invisible. Apoyé la palma, apenas rozando la superficie, y un dolor fulminante me recorrió el brazo. Retiré la mano de inmediato y vi mi piel enrojecida, marcada como si hubiera tocado una brasa ardiente. El confesionario estaba frío, pero me había quemado. Alguien detrás de mí jadeó. Era una anciana que había presenciado la escena. Se adelantó, incrédula, y también apoyó sus dedos. Gritó. La carne de sus yemas se oscureció al instante, desprendiendo un olor inconfundible, carne quemada. El murmullo se esparció entre los fieles, y algunos retrocedieron, pero otros, dominados por una mezcla de fe y desesperación, comenzaron a acercarse uno tras otro. Cada mano que rozaba la madera terminaba marcada. No había fuego, no había brasas, y aún así el aire se llenó de ese hedor insoportable, como si un matadero invisible se hubiese abierto en medio del templo. Entonces la voz sonó, ya no desde dentro, sino desde toda la estructura del confesionario, como si la madera entera hablara. La absolución tiene precio. La ceniza es la firma del alma. Las llamas no aparecieron, pero el humo se retorció alrededor de nosotros, formando figuras de manos extendidas, manos negras que parecían querer arrastrarnos hacia adentro. El sacerdote entró corriendo al templo, con el rostro desencajado. Intentó abrir la puerta del confesionario, pero el picaporte le abrasó la piel. Cayó de rodillas, con la palma chamuscada, mientras gritaba: «No lo toquen más. No es de Dios. No lo toquen». Pero era tarde. El olor a carne quemada impregnaba ya cada banco, cada columna, cada respiración. El confesionario había empezado a marcar a sus devotos como si fuesen ofrendas vivas. Esa noche comprendimos que la iglesia ya no era un lugar sagrado.
Era un altar oscuro. Y cada uno de nosotros había sido sellado con fuego que no existe. Capítulo 5. La niña que no debía entrar. Nadie recordaba haberle enseñado a la niña lo que era un confesionario. Apenas tenía 8 años y, según su madre, aún no comprendía el peso de la culpa. Pero esa tarde, mientras la multitud se mantenía a distancia por miedo al humo y al olor de carne quemada, la pequeña se deslizó entre todos y se arrodilló frente a la puerta oscura. «No», gritó la madre, corriendo tras ella. «No entres ahí». Demasiado tarde. El velo se movió solo, como una cortina succionada por un viento que nadie más sentía. El confesionario la invitó, y los ojos de la niña brillaron con una curiosidad inocente que helaba los huesos. «Quiero contar un secreto», dijo con voz dulce, mientras desaparecía detrás de la madera. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. El sacerdote, aún con la mano vendada de la quemadura del día anterior, trató de impedirlo, pero un golpe invisible lo lanzó contra el suelo. Nadie se atrevió a moverse. Desde dentro, la voz habló, pero no era la del padre, ni la del eco oscuro. Era la voz clara y cristalina de la niña. «Padre, no tengo pecados, ¿me absolverá igual?». Y entonces otra voz, cavernosa, surgió como respuesta. «La inocencia es el sacrificio más dulce». Los bancos crujieron. Las paredes sudaron ceniza. El humo no se escapaba por las rendijas, lo devoraba todo hacia adentro, como si la iglesia entera fuese aspirada por el confesionario. La madre lloraba y arañaba la madera, pero el calor la hizo retroceder con la piel enrojecida. De repente, un chillido agudo, breve, partió el silencio. No fue un grito de miedo, ni de dolor, fue un gemido extraño, como si alguien hubiera probado un manjar prohibido. Después, nada. Cuando logramos abrir las puertas, el interior estaba vacío. Solo quedaron 2 zapatos pequeños sobre el suelo ennegrecido. La madre se desmayó. El sacerdote lloró como un niño, murmurando palabras en latín que nadie entendía. Y nosotros, los testigos, supimos en ese instante que el confesionario había cambiado de hambre. Ya no quería pecados, quería pureza. Esa noche, el humo no salió del templo. Se quedó adentro, respirando con calma, como si al fin hubiera encontrado el alimento perfecto. Yo me juré no volver a cruzar esa puerta, pero la campana sonó a medianoche, y todos sabíamos que la historia aún no había terminado. Capítulo 6. La sombra detrás del velo. Esa madrugada no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los zapatos de la niña, abandonados en el suelo ennegrecido, como 2 testigos mudos de su desaparición. El pueblo entero estaba enlutado, pero nadie se atrevía a tocar la iglesia. Sin embargo, al amanecer, las campanas repicaron solas, llamándonos a misa. Entramos con miedo. El aire olía más denso que nunca, un humo espeso que no quemaba los ojos pero sí el alma. Allí estaba el confesionario. ¿Qué? Silencioso, como si nada hubiera ocurrido. El sacerdote, con la voz quebrada, se acercó decidido. Levantó el velo con manos temblorosas y lo que vimos nos heló la sangre. Dentro no había nadie, pero una sombra se movía como si respirara. No era la silueta del padre, ni la de un penitente, era algo más alto, más delgado, sin contornos definidos. El padre retrocedió, pálido. «Ese no soy yo», dijo con un hilo de voz. Entonces la sombra giró. No tenía rostro, pero sentimos su mirada, como agujas frías clavándose en el pecho de cada uno de nosotros. El velo cayó de golpe y el confesionario se estremeció, como si hubiera tragado el aire de toda la iglesia. Una mujer gritó. Decía haber visto a su difunto esposo en la sombra. Otro juraba haber reconocido a su hijo perdido. Cada fiel veía a alguien distinto, como si aquella figura adoptara los rostros de nuestras culpas. Yo me quedé clavada en el suelo, paralizada. Lo que vi me dejó sin aliento. La sombra tenía mi misma estatura, mis mismos gestos. Y cuando levantó la cabeza, era yo misma, pero oscura, vacía, con los labios cosidos. El humo comenzó a salir a borbotones, llenando la nave. El sacerdote levantó la cruz, pero el metal se ennegreció al instante, como si la fe misma fuera inútil. «No miren al velo», ordenó desesperado. «No lo miren». Pero era imposible. La sombra movía sus manos desde dentro, como queriendo apartar el tejido para mostrarse por completo. Y cuando casi logra salir, el confesionario se cerró con un golpe sordo que hizo temblar las paredes. El silencio fue insoportable. Nadie respiraba.
Y entonces, desde el interior, se escuchó un murmullo helado. Yo no absuelvo. Yo reflejo. Esa noche comprendí que el confesionario no solo escuchaba pecados, devolvía lo que éramos en nuestra forma más oscura. Y lo peor, es que mi doble seguía allí adentro, esperando el momento de tomar mi lugar. Capítulo 7. Lenguas que no eran humanas. La iglesia había quedado marcada por la sombra. Desde aquel día, nadie podía acercarse al confesionario sin sentir un escalofrío que nacía en la columna y subía hasta la nuca. El sacerdote intentaba continuar con las misas, pero su voz se quebraba cada vez que miraba hacia la madera ennegrecida. Era como si supiera que el demonio respiraba a pocos metros. Una tarde, mientras el coro ensayaba, ocurrió lo imposible. El confesionario empezó a murmurar solo. Al principio fueron sonidos confusos, como un viento atrapado entre rendijas, pero pronto se transformaron en palabras. No en castellano, no en latín. Era otra cosa. Los fieles se miraron horrorizados, cada uno entendía lo que escuchaba, aunque nadie podía repetirlo. Las frases se clavaban en la mente como un hierro candente, y cuando intentábamos pronunciarlas, la lengua se nos trababa, como si el cuerpo se negara a reproducirlas. El sacerdote, aterrado, intentó imponer silencio. No escuchen. Es la lengua de los condenados. Pero ya era tarde. Un joven del coro, con los ojos en blanco, comenzó a repetir las palabras con precisión monstruosa. Cada sílaba sonaba como un golpe de martillo en los huesos. Su voz cambió, volviéndose profunda, áspera, hasta que dejó de ser humana. El humo brotó con furia del confesionario, serpenteando por las bancas, formando círculos en el suelo como si se tratara de un rito antiguo. Todos retrocedimos. Pero el joven siguió hablando, con la boca desencajada y la saliva negra corriéndole por la barbilla. Son lenguas de fuego, dijo entre jadeos. Lenguas que devoran el aire y escriben sobre la piel. Entonces lo vimos. En sus brazos aparecieron marcas. Letras desconocidas que brillaban como brasas vivas. Cada palabra pronunciada le arrancaba un grito, como si estuviera siendo tatuado por dentro. El sacerdote alzó la cruz, pero las marcas se extendieron a otros, mujeres, hombres, incluso niños. Todos los que escuchaban aquellas lenguas comenzaron a llevar inscripciones ardientes en la piel. «¡Cállense! ¡No lo repitan!», gritó desesperado. Yo cerré los oídos con las manos. Pero era inútil. Las palabras no necesitaban sonido para existir. Se incrustaban en la mente como cuchillas invisibles. Y dentro del confesionario, la sombra reía. No la vimos, pero la sentimos, una carcajada seca, ahogada, como el crujir de maderas al arder. Esa noche, varios huyeron del pueblo, convencidos de que Dios ya no tenía poder sobre ese lugar. Los que nos quedamos llevábamos las marcas ocultas bajo la ropa, temiendo mostrarlas, pero incapaces de ignorarlas. Porque en el fondo sabíamos la verdad, el confesionario ya no pedía pecados, pedía lenguas. Y tarde o temprano, hablaríamos con la suya. Capítulo 8. La hostia negra. La iglesia intentaba aparentar normalidad. El sacerdote celebraba la misa con la voz quebrada. Los fieles repetíamos las oraciones. Pero todos sabíamos que el humo invisible nos vigilaba desde el confesionario. Nadie hablaba de las marcas en la piel ni de las lenguas extrañas que aún resonaban en la memoria. Todos fingíamos, hasta que llegó la comunión. El sacerdote levantó la patena con las hostias y en ese instante algo cambió en el aire. No olía a trigo ni a pan recién consagrado. Olía a ceniza húmeda. El humo se extendió desde el confesionario hasta el altar como un río oscuro que nadie pudo detener. Las velas chisporrotearon y las llamas se volvieron negras. Yo fui de las primeras en acercarme. Al recibir la hostia, noté que estaba tibia, como si hubiera sido horneada en un fuego que no existía. La llevé a la boca, y el sabor me golpeó con violencia. No era pan, era ceniza, amarga y áspera, como si comiera la sombra misma de un incendio. Tragué por reflejo, y sentí que mi garganta se cubría de hollín. Otros empezaron a murmurar. Un hombre escupió la hostia al suelo. Lo que cayó no fue pan, sino un fragmento negro, duro, que se deshizo en polvo ante nuestros ojos. Una mujer cayó de rodillas, llorando, mientras el humo se le escapaba por la boca como un vómito. El sacerdote intentó detener la misa, pero ya era tarde. La patena entera se ennegreció en sus manos, y las hostias se transformaron en carbones brillantes que quemaban sin fuego. El cáliz vibró y el vino se volvió espeso, como sangre coagulada. «No toquen nada»,
gritó el padre, arrojando la patena al suelo. Pero algunos fieles, en trance, comenzaron a recoger las hostias negras y a llevarlas a los labios con devoción enfermiza. Cada uno que la probaba caía de rodillas, con los ojos en blanco, murmurando en aquellas lenguas no humanas que el confesionario había sembrado en nosotros. Yo retrocedí, el corazón desbocado. Pero entonces lo vi, el humo había trepado por las columnas hasta el crucifijo. La figura de Cristo lloraba ceniza, y cada gota caía sobre el altar como si sellara un pacto. El sacerdote rompió en llanto. El cuerpo de Cristo ya no está aquí, dijo con voz rota. Lo que adoramos ahora es otra cosa. El templo entero se estremeció. Los bancos crujieron. Las imágenes se voltearon hacia la pared, como negándose a mirar. El altar se había convertido en un sepulcro ardiente. Esa noche supimos que la maldición ya no estaba confinada al confesionario. Había contaminado la misa misma. Y cada hostia negra que se deshacía en nuestras bocas era un pedazo más de fe arrancado para siempre. Capítulo 9. El padre que ardía en silencio. La mañana después de la misa de la hostia negra, el pueblo entero se sumió en un silencio espeso. Nadie se atrevía a tocar la iglesia. Nadie, excepto el sacerdote. Lo vi con mis propios ojos, entró solo al amanecer, con la sotana arrugada y el rostro desencajado. Llevaba en las manos un balde de agua bendita y un crucifijo. Horas después, la campana sonó 3 veces, aunque nadie tiró de la cuerda. Corrimos al templo. El altar estaba intacto, las velas apagadas y el confesionario más oscuro que nunca, como si absorbiera la luz misma. El balde yacía volcado en el suelo. El agua bendita se había evaporado dejando un rastro de ceniza. No vimos al sacerdote, pero lo escuchamos. Su voz resonaba desde dentro del confesionario, rezando en susurros. Pater noster, qui es in caelis. Corrimos hacia allí. El velo estaba cerrado. Al abrirlo, el corazón se me detuvo. El padre estaba sentado, la cabeza gacha, con los labios aún murmurando. Su piel estaba intacta, pero de su cuerpo se elevaba humo. No era sudor, no era vapor, era humo que salía de cada poro, como si ardiera por dentro sin consumirse. «¡Padre!», gritamos, sacudiéndolo. Sus ojos se alzaron hacia nosotros, y brillaban como brasas. Intentó hablar, pero su voz era un eco hueco, como el crujir de madera al quemarse. Todavía confieso, aunque ya no vivo. El terror nos paralizó. Su carne no mostraba heridas, pero el olor era insoportable, a hueso chamuscado, a cuerpo reducido a cenizas invisibles. Una mujer, vencida por el horror, huyó del templo. Los que quedamos vimos como la sombra del sacerdote no lo seguía. La suya se había quedado de pie dentro del confesionario, moviendo los labios al mismo ritmo, pero en una lengua imposible, la misma que ya había marcado nuestra piel. El padre extendió la mano hacia mí. Estaba fría, pero en mi palma dejó una mancha oscura, como ceniza húmeda. Y entonces comprendí, no era fuego lo que lo consumía, sino cada pecado que había absorbido a lo largo de su vida. El confesionario lo había convertido en ofrenda. Esa noche, lo encontramos muerto en su habitación. Su cuerpo estaba intacto, salvo por una sola marca, su boca, sellada con ceniza, como si nunca hubiera hablado. Pero al día siguiente, a la hora de la confesión, su voz volvió a sonar desde dentro del confesionario. Rezaba, gemía, y respondía como si jamás hubiera dejado de ser nuestro guía. El sacerdote ardía en silencio, y seguiría ardiendo, incluso más allá de la muerte. Capítulo 10. La absolución maldita. Creímos que, con la muerte del sacerdote, todo terminaría, pero el confesionario no necesitaba un hombre para hablar, ya tenía su propia voz. Cada tarde, cuando el sol caía y las sombras se alargaban en la nave vacía, el velo se movía solo y la voz resonaba. «Entra, hijo, confiesa». Algunos, cegados por la desesperación, se atrevieron. Había madres que pedían perdón por sus hijos muertos, hombres que suplicaban por negocios arruinados, mujeres que rogaban por amores prohibidos. El confesionario los recibía a todos con calma, como un pozo insaciable, y al final, siempre otorgaba absolución. Pero la absolución era una trampa. La primera fue Clara, la viuda del panadero. Salió del confesionario con una sonrisa, segura de haber sido perdonada. Esa misma noche, la casa donde dormía ardió en silencio. Las paredes no mostraban fuego, pero al amanecer solo quedó ceniza. Y en el suelo, intacto,
el rosario que llevaba al cuello. Luego fue Julián, el joven que había robado en el mercado. Apenas horas después de ser absuelto, lo hallaron en la plaza, con la boca llena de ceniza y los ojos abiertos, petrificados por algo que no supimos nombrar. La absolución maldita no borraba la culpa, la trasladaba al cuerpo. Lo convertía en sentencia. Yo lo vi con mis propios ojos. Una tarde, un niño entró llorando. No debía tener más de 10 años. Confesó haber mentido a su madre. Salió en silencio, con las manos juntas, y a cada paso, una marca negra aparecía en su piel, como letras que lo tatuaban por dentro. Para cuando llegó a la puerta, ya no respiraba. El pueblo se hundió en el terror. Nadie quería acercarse, pero el confesionario llamaba. Su voz se filtraba en los sueños, prometiendo perdón, liberación, descanso. Y algunos, aún sabiendo el precio, acudían, porque la tentación de ser absuelto era más fuerte que el miedo a la muerte. Una noche me desperté con el humo llenando mi habitación. La voz susurró. Clare, dentro de mi cabeza. Tu pecado aún no lo has dicho. Ven, yo te absolveré. Me levanté temblando, consciente de que cada paso hacia esa iglesia sería un pacto sin retorno. Y en ese instante entendí la verdad, el confesionario no buscaba salvar almas. Buscaba coleccionarlas. Capítulo 11. El libro de humo. Las noches en el pueblo se habían vuelto insoportables. Nadie dormía. El humo del confesionario parecía colarse por las rendijas de las casas. Y aunque cerráramos puertas y ventanas, amanecíamos con olor a ceniza en la ropa y en la piel. Una madrugada, la campana repicó sola 3 veces. Nos reunimos frente al templo, temblando. La puerta estaba entreabierta, y del interior no salía humo, sino un resplandor extraño, como brasas flotando en la penumbra. Al entrar, lo vimos. Sobre el banco más cercano al confesionario descansaba un libro. No estaba allí la noche anterior. Su cubierta parecía hecha de ceniza compacta, frágil como polvo endurecido, y cada vez que alguien intentaba tocarlo, desprendía humo. En la portada no había letras, solo una marca en relieve, la forma de una mano abierta. El sacerdote ya no estaba entre nosotros, pero todos sabíamos que era un registro, un evangelio maldito. Abrimos el libro, y el horror fue absoluto. Cada página estaba escrita con palabras que cambiaban al mirarlas. Eran los pecados de todo el pueblo, línea tras línea, detallados con una precisión que nadie podía haber sabido. Había confesiones que jamás habían sido pronunciadas, secretos de alcoba, traiciones escondidas, pensamientos fugaces. Todo estaba allí. Yo busqué con desesperación, y lo encontré, mi nombre, escrito con humo que parecía moverse sobre el papel. Debajo, mis pecados, uno tras otro, incluso aquellos que yo misma había olvidado. Y lo más terrible, al final de la lista, aparecía un pecado que aún no había cometido. Esto es imposible, susurró alguien. Pero no lo era. Cada página revelaba no solo lo que fuimos, sino lo que seríamos. Y el libro no mentía. De pronto, las letras comenzaron a arder suavemente, desprendiendo un fulgor rojizo. El humo se levantó de las páginas y llenó la nave. Y el confesionario vibró como si respirara más fuerte. El libro no registra para perdonar, dijo una voz desde dentro del confesionario. Registra para poseer. Las páginas pasaban solas, como agitadas por un viento infernal. Nombres, fechas, pecados aún no cometidos. Todo escrito antes de suceder. Era un destino sellado en cenizas. Una mujer intentó arrancar las hojas, pero éstas se deshicieron entre sus dedos y le dejaron grabada una palabra en la palma. Culpa. Gritó de dolor, mientras la carne se ennegrecía. Esa noche entendí que ya no había escapatoria. El confesionario nos había despojado incluso de lo más íntimo, nuestro futuro. El libro de humo no solo contenía nuestras confesiones, contenía nuestras condenas. Capítulo 12. El incendio sin llamas. La primera señal llegó con el tañido de la campana. No fue un repique normal, sonó como un alarido metálico que desgarraba el aire. El pueblo entero se estremeció. Y cuando corrimos hacia la iglesia vimos que el humo ya no salía solo del confesionario. Se desbordaba por cada rendija, como si las paredes mismas ardieran desde dentro. Al entrar, la realidad nos golpeó con un horror imposible. La iglesia entera estaba envuelta en llamas, pero no había fuego. Los muros vibraban,
El suelo palpitaba. Y un calor sofocante nos rodeaba. Sin embargo, nada se consumía. Las bancas seguían intactas. Las imágenes colgaban en su lugar. Solo nosotros éramos los que ardíamos. Uno a uno, los fieles comenzaron a caer de rodillas, llevándose las manos al pecho. Yo misma sentí el calor penetrar mis pulmones, como si inhalara brasas invisibles. Cada pecado que había ocultado en mi vida quemaba por dentro, dejando marcas en mi piel. Miré mis brazos y vi letras negras que se dibujaban solas, ardiendo como si hubieran sido tatuadas con fuego. El confesionario rugía. No había otra palabra para describirlo. Era un rugido que no venía de madera ni de metal, sino de un abismo abierto en el corazón del templo. El libro de humo, que aún reposaba en el altar, comenzó a arder sin llamas, las páginas consumiéndose en silencio mientras liberaban más humo, más calor, más condena. No es fuego lo que devora, susurró una voz desde todas partes. Es la verdad. Los gritos resonaban. Una mujer se desplomó, con la piel marcada por frases que nadie entendía. Un hombre intentó huir, pero la puerta se cerró de golpe y su cuerpo se estampó contra la madera, dejando en ella la silueta ennegrecida de su sombra. Yo me aferré a la cruz del altar, esperando encontrar alivio, pero el metal estaba helado, y en su superficie se reflejaba no Cristo crucificado, sino mi propio cuerpo envuelto en llamas que no existían. Entonces comprendí la magnitud de la maldición. El incendio sin fuego no buscaba destruir la iglesia, sino a nosotros. Éramos el combustible. Éramos las brasas invisibles que mantenían vivo al confesionario. Cuando la campana volvió a sonar, ya no quedaba nadie en pie. Solo cenizas en el aire y cuerpos temblando en el suelo, marcados como ofrendas. Yo aún respiraba, pero supe, al ver mis manos ennegrecidas, que no saldría intacta. La iglesia no necesitaba fuego para consumirnos. Nos había convertido a todos en cenizas vivas. Capítulo 13. La confesión que nadie debía escuchar. El pueblo estaba roto. Después del incendio sin llamas, muchos huyeron con lo opuesto, convencidos de que aquella iglesia ya no pertenecía a Dios. Los que quedamos apenas nos atrevíamos a mirarla de lejos. Y aún así, cada medianoche, el confesionario respiraba, se oía como un fuelle oscuro aspirando y exhalando humo. Era imposible ignorarlo. Esa noche, sin embargo, algo cambió. El velo se movió solo, como si un penitente invisible hubiera entrado. Todos los que estábamos en la plaza lo escuchamos. La madera crujió y la voz del confesionario habló con solemnidad. Confiesa, hijo mío. Lo aterrador fue lo que siguió, porque del otro lado, una voz respondió. No era la de un hombre, ni la de una mujer, ni la de un niño. Era un sonido cavernoso, como piedras arrastrándose en el fondo de un río. Y sin embargo, se entendía. He pecado desde antes de la luz. Desobedecí al primer mandato. Rompí la armonía y me arrojaron lejos del cielo. El silencio cayó sobre el pueblo como un manto de plomo. No era un feligrés quien hablaba. Era algo más. Algo que llevaba milenios esperando su turno para confesar. No soy hombre, ni bestia, ni ángel, continuó la voz. Soy el eco del primero que cayó. Algunos se arrodillaron por puro terror. Otros huyeron llorando. Yo me quedé inmóvil, helada, con la certeza de que estaba escuchando lo que nadie debía oír. El confesionario respondió, como si fuera un sacerdote fiel a su deber. Dime tus pecados. Y la voz confesó atrocidades. Había sembrado dudas en profetas. Había susurrado tentaciones a santos. Había encendido guerras en nombre de Dios. Cada palabra era un golpe en el pecho, como si mi fe se resquebrajara con cada revelación. El humo salió a borbotones, tan denso que cubrió la plaza entera. Dentro de él vimos figuras, ejércitos en combate, altares manchados de sangre, hombres coronados que gritaban victoria en nombre del cielo. Todos pecados confesados por aquel ser que no era humano. Al final, la voz dijo, y mi mayor pecado, aún no lo he cometido. El confesionario guardó silencio. Después, con un tono solemne, pronunció las palabras que sellaron nuestra condena. Yo te absuelvo. La campana estalló en un repique ensordecedor. Las casas temblaron, y el humo entró en nuestras gargantas como un veneno. Esa noche supimos que no solo éramos testigos, nos habíamos convertido en parte de la absolución de algo que jamás debió ser perdonado. Capítulo 14. La campana de humo. Después de la confesión imposible, nadie volvió a dormir. El aire del pueblo estaba tan impregnado de ceniza que al despertar todos tosíamos negro.
La campana de la iglesia, que siempre había marcado la misa y el duelo, comenzó a sonar sin manos humanas que la tocaran. Y cada repique traía consigo algo peor que el miedo, traía nombres. El primero fue al amanecer. 3 tañidos profundos hicieron vibrar las ventanas. Y el humo que cubría la plaza formó letras flotando en el aire. Todos lo vimos. Era el nombre de Clara. ¿La viuda? Apenas minutos después, encontraron su cuerpo en la cama, convertido en polvo gris, con la silueta intacta sobre las sábanas. A mediodía, la campana sonó de nuevo. Esta vez el humo escribió 2 nombres, Julián y Mateo. Ambos cayeron en la calle, los ojos en blanco, con ceniza escapando de sus bocas. No hubo grito, no hubo lucha, la campana los había marcado. Y el confesionario cobró su precio. Cada repique se volvió sentencia. Nadie sabía cuándo sonaría, ni cuántos serían nombrados. Pero todos sentíamos el aire tensarse antes de que el bronce retumbara. Era un sonido que no se escuchaba con los oídos, sino con la sangre. Yo misma lo viví. Una noche, la campana retumbó con una fuerza brutal. Y entre el humo vi mi nombre escrito. Mi corazón se detuvo. El pueblo entero lo leyó. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas, esperando el final. Pero algo ocurrió, la campana repicó una vez más y tachó mi nombre, dejando en su lugar otro, el de mi hermano. Corrí a su casa, pero ya era tarde. Él yacía en el suelo, con el pecho abierto como si el humo hubiera arrancado su alma. Mi grito atravesó las calles, pero nadie vino. Todos temían que la campana los escuchara. Comprendimos entonces que ya no elegíamos cómo morir. La campana de humo había tomado el poder de decidir a quién devorar. Y cada nombre pronunciado no era un aviso, sino una sentencia firmada por un juez que no era de este mundo. Al caer la noche, el bronce volvió a moverse solo. El sonido fue tan fuerte que las paredes se agrietaron. Y el humo escribió en el cielo, con letras negras que todos leímos al mismo tiempo. El pueblo entero. Esa madrugada entendimos que ya no quedaba redención posible. El confesionario había absuelto al primero que cayó, y ahora la campana reclamaba todo lo que quedaba de nosotros. Capítulo 15. El último penitente. La campana había dictado sentencia, todo el pueblo. Nadie podía escapar. El humo nos seguía en cada rincón, impregnando las casas, los sueños, incluso las palabras. No era aire, era condena. Entonces alguien habló, el más joven de todos, un muchacho al que apenas conocíamos. Se levantó en la plaza, con el rostro cubierto de hollín, y dijo con voz firme: si la campana exige un sacrificio, que sea el mío. Yo seré el último penitente. Nadie se atrevió a detenerlo. Lo vimos caminar hacia la iglesia, con paso seguro, mientras la campana repicaba como un corazón desbocado. Cada tañido abría grietas en las paredes, de donde brotaba más humo, como un río oscuro que se arrastraba hasta la nave. El muchacho se arrodilló frente al confesionario. El velo se movió, y la voz, esa voz que ya no era del sacerdote sino de algo más antiguo, lo recibió. Hijo, confiesa. Confieso que tomo sobre mí los pecados de todos, dijo, temblando. Que mi vida sea la suya. Un murmullo recorrió el templo, como si 1000 gargantas invisibles se rieran. El humo lo rodeó y empezó a penetrar en su piel, grabando en él los nombres de todos los que estábamos allí. Yo vi mi nombre arder en su pecho, como una herida de fuego. El muchacho gritó, pero no se movió. Aguantó el dolor hasta que la última marca lo cubrió de pies a cabeza. Entonces, con un suspiro, dijo: ahora basta. El confesionario rugió como un horno, y por primera vez vimos fuego real. Llamas negras, sin luz, lo devoraron todo. El muchacho desapareció tras ellas, y el humo, de golpe, se contrajo hacia adentro. La campana cayó desde lo alto y se hizo polvo contra el suelo. El silencio fue absoluto. No más humo, no más voces. El confesionario ardió hasta reducirse a cenizas, dejando solo un montículo gris en el centro de la nave. Al amanecer, el pueblo seguía en pie. Nadie más murió. Las marcas en nuestra piel desaparecieron, como si hubieran sido transferidas a él, al último penitente. Pero yo lo sé, nada termina así de fácil. Esa noche soñé con el muchacho. Estaba sentado dentro de un nuevo confesionario, construido con las cenizas del anterior. Me miró a los ojos y susurró con la misma voz que antes me había condenado: tu pecado aún me pertenece. Vuelve cuando quieras. Desperté empapada en sudor, con el eco de la campana latiendo en mi pecho, y comprendí que el sacrificio no había destruido la maldición, solo la había renovado. El último penitente no nos salvó,
Se convirtió en el nuevo guardián del fuego invisible. Epílogo: el eco de la ceniza. Creímos que todo había terminado con el sacrificio del muchacho, el confesionario reducido a cenizas, la campana hecha polvo, y el humo disipado como un mal sueño. Durante días, el pueblo respiró en calma, las misas volvieron, los niños jugaron en la plaza, y por primera vez en semanas, el aire no sabía a ceniza. Pero la calma siempre es una mentira. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un crujido suave, como madera encogiéndose. Abrí los ojos y lo vi. En la esquina de mi habitación había aparecido una pequeña estructura, hecha con ceniza endurecida, un confesionario en miniatura. El velo se movía con un soplo invisible. Me acerqué, temblando, y antes de que pudiera tocarlo, una voz brotó de dentro, clara, reconocible, la del muchacho que se había ofrecido como último penitente. No temas, yo estoy aquí ahora. El eco de la campana retumbó en mi pecho, no en las torres de la iglesia, no en el aire del pueblo, dentro de mí. Sentí mi corazón marcar el mismo ritmo, como si estuviera atado al bronce invisible de aquel repique maldito. El sacrificio no nos había salvado, solo había cambiado de lugar, y comprendí con un escalofrío que la maldición ya no estaba en la iglesia, ahora estaba en nosotros. Cada uno de nosotros llevaba un pedazo del confesionario dentro, y cuando llegara el momento, el humo volvería a hablar. El eco de la ceniza nunca se apaga, solo espera.